Muy buenos días muchachos, espero que esté muy bien. Quise hacer este pequeño video, bueno, este video como una forma de respaldar o apoyarles un poquito más el proceso, que yo sé que de pronto, si bien los componentes formativos tienen esta información, yo se las quise dar también aparte como para reforzar estos conocimientos. Bueno, una de las cosas que he notado mucho, chicos, es que tienen algunas falencias con el pasado simple. Entonces voy a explicarlo, digamos, detalladamente desde el principio, como desde el principio, como para que si tienen alguna duda se aclare, digamos, más rápidamente. Entonces acá tenemos, vamos a hacer una introducción, ¿cierto? Entonces tenemos aquí tres ejemplos de oraciones que comúnmente puedes encontrar en inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar? De acuerdo con el verbo que esté acá, es un caso que se puede presentar en el pasado. Entonces tenemos aquí el primer verbo es sí, es un verbo irregular, o sea que este verbo para llevarlo al pasado simplemente lo vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces vamos a llevar este verbo al pasado, simplemente lo colocamos en su forma en pasado. Vemos que cambia totalmente su estructura, su morfología, o sea, no se ve igual. Sí, entonces quedaría en so. Entonces quedamos así. Entonces tenemos aquí, Dana saw a movie last night. Dana vio una película anoche, ¿cierto? Entonces la oración ya quedó en pasado, ya vimos nuestra primera clase de verbos, que serían los verbos irregulares, ¿cierto? Tenemos acá. Ahora vamos a ver este segundo verbo, que es diferente, entonces lo vamos a llevar al pasado. Simplemente le colocamos ed, qué pena, le colocamos la terminación ed y ya quedaría en pasado. Entonces esta es la segunda categoría de verbos que vos puedes encontrar en pasado, ¿cierto? Entonces verbos que simplemente se les agrega la partícula ed o la d para llevarlo al pasado. Entonces, I walked, sorry, lo coloqué dos veces. I walked 3 miles today. ¿Listo? Entonces yo recorrí 3 millas hoy. Listo. Vamos con esta tercera clase de verbos. El verbo to be, el verbo por excelencia, el verbo sui generis, es el verbo más importante del inglés, ¿cierto? Que habla del ser o el estar, yo soy, yo estoy. También lo vamos a llevar, lo podemos encontrar en pasado, simplemente vemos acá que la forma en pasado sería was. Entonces, my boss was very upset. Mi jefe estaba muy, digamos, enojado o estaba preocupado. Bueno, listo, ok. Entonces acá vemos que en el diccionario tenemos esta clasificación de esos verbos que podemos encontrar para hablar del pasado como tal, ¿cierto? Entonces el verbo to be, los verbos regulares y los verbos irregulares. Ok, el verbo to be, tal como lo vemos aquí en sus diferentes formas, de acuerdo con la persona que preceda la oración, o sea, de acuerdo con la persona que ejecute la acción, sería así. Entonces sería I was, you were, he was, she was, it was, they were, we were. ¿Listo? ¿Cuál sería la traducción? Sería yo era, yo estaba o yo fui. Este segundo sería tú eras, tú estabas o tú fuiste. O si es un país que vos sea, pues sería vos, vos fuiste, vos estabas, listo. O si es en una parte donde se utiliza el usted, el usted sería usted era, usted fue, usted estaba. Listo. Este you se puede utilizar, o sea, se puede traducir de diferentes maneras, ¿cierto? He was, él era, él estaba o él fue, ¿cierto? She was, ella era, ella estaba, ella fue. It was, ella, esto es cuando estamos hablando de un animal o de una, digamos, de una situación impersonal. Entonces, era, estaba o fue. Este sería they were, ellos eran, ellos estaban, ellos fueron. Y este sería we were,
nosotros éramos, nosotros estamos, nosotros fuimos. ¿Okay? Chicos, es importante, esto sí requiere memoria, esto hay que aprenderse de memoria. Usted ya con eso, si usted se sabe esto de memoria, usted ya tiene un gran porcentaje, como digamos, ganado con eso. Ok, entonces vamos a ver el verbo to be con ejemplos muy pragmáticos, vamos a hacer ejemplos. Entonces aquí tenemos, todos son ejemplos donde en paréntesis nos dice el verbo que debe ir. Entonces sería the fox was, quitamos esto y lo dejamos en pasado. ¿Listo? Sería the fox was in the forest. La segunda sería la forma, quitamos este y colocamos la forma correspondiente. Sería I was very happy at school. ¿Cierto? Yo fui muy feliz en la escuela. Aquí quitamos también esto. Sería they were at the party last night. Ellos estuvieron en la fiesta anoche. Lo mismo pasa acá. Quitamos este y colocamos la forma que corresponde. You were so rude to the waiter. Y por último, Carlos and Susan were married. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos, de acuerdo con la persona que ejecuta la acción, se coloca was o were, ¿cierto? Aquí como estamos hablando del zorro, Suno, entonces sería was. ¿Listo? Vamos a llevar esto a la forma negativa. Para la forma negativa es muy fácil. Simplemente, como es un verbo sui generis, ese verbo no necesita auxiliar, entonces vamos simplemente a llevarlo al pasado y le colocamos la partícula not. ¿Ok? Listo. Entonces así quedaría en la forma negativa. The fox was not in the forest. ¿Listo? Resulta que pasa que yo también puedo hacerlo, yo puedo hacer la forma así, o yo puedo hacerlo en una forma, en una contracción, sería wasn't. ¿Cuál forma, pues digamos, puedo utilizar? Cualquiera de las dos está correcta, no hay problema. Si quieres podemos dejar la forma contraída como para variar un poco las estructuras. Aquí estaba en la forma larga y aquí está la forma corta. Listo. Entonces aquí podemos utilizar otra vez la forma larga. Entonces sería they were not at the party last night. You sería you, lo vamos a hacer en una forma contra. You weren't so rude to the waiter. You weren't so rude to the waiter. Y por último la forma, vamos a hacer esta última, sería Susan. Vamos a hacerlo pues la forma larga. ¿Ok? Notamos que el verbo to be no necesita auxiliar, simplemente le colocamos la partícula not, que es la partícula sobre la cual se recarga la negación como tal. ¿Ok? Listo, entonces vamos a hacer ejemplos con it, que casi no lo hemos utilizado, ¿cierto? It significando ello o eso. Entonces tenemos aquí, it is very important. Es muy importante. ¿Podemos llevar esto al pasado? Claro, simplemente sería it was very important. Listo. Cuando estamos hablando de horas, it was 5 o'clock. Listo. Entonces aquí dice son las 5, aquí sería eran las 5 o fueron las 5, depende de lo que se quiera decir. Listo. Y aquí sería este ejemplo cuando estamos hablando de distancia. It is very far from here to the bus station. Entonces vamos a llevarlo esto a negaciones muy fácil. Así que it was. No, primero lo llevamos a pasado, ¿cierto? It was very far from here to the station. Listo. Ahora bien, las negaciones es muy fácil. Sería it was not 5 o'clock.
Ok. Esto no presenta ninguna dificultad, es muy fácil, digamos, negar el verbo to be. Ok. Listo. Para la forma interrogativa es ahora simplemente hay que hacer como una modificación, un cambio de lugar. Entonces tenemos aquí las oraciones, tenemos esas oraciones de ejemplo. Simplemente tenemos the fox was in the forest. Entonces transformamos esto en pregunta y llevamos el was, lo colocamos al principio que encabece la oración. Listo. Y obviamente cambia totalmente la entonación de la oración. Entonces sería was the fox in the forest? Was the fox in the forest? In the forest. Listo, lo mismo. Cambiamos esto a pregunta. Entonces llevamos esto el was, lo llevamos al principio. Entonces tenemos aquí sería was I very happy at school? Lo mismo, cambiamos la naturaleza de la oración, llevamos esto al principio y de esta forma estamos modificando las oraciones y las estamos haciendo preguntas. Lo mismo acá sería lo colocamos acá al principio, sería were you so rude to the waiter? Y por último cambiamos esto acá y quitamos esto y lo dejamos así. Podemos hacer una última como por ejemplo tomando un ejemplo de aquí de it. Entonces vamos a hacer esta pregunta, vamos a hacerle la pregunta a esta, está muy fácil. Entonces, simplemente volvemos acá y diríamos was it 5 o'clock? Was it 5 o'clock? Eran las 5 Eran las 5. Listo. Entonces mira que siempre se coloca al principio. Listo. Entonces acá vimos que estos ejemplos los vimos en sus tres formas. Es muy fácil. El verbo to be es muy fácil de modificar. Listo. Vamos a ver con los verbos regulares e irregulares. Listo. Entonces vamos a tomar aquí unos ejemplos en donde hay varios ejemplos con verbos distintos, o sea, verbos regulares e irregulares. Listo. Entonces vamos a empezar con esto, con look. Identificamos este verbo es regular. Entonces este verbo regular simplemente lo colocamos una ed. Entonces la oración queda perfecta. The house looked amazing. La casa se veía espectacular. Listo. Entonces acá ya quedó la oración en pasado. Estamos respetando que es un verbo regular. Todo está perfecto. Y es una oración afirmativa. Estamos diciendo que algo, sí, estamos afirmando algo. Listo. Entonces acá tenemos con el verbo understand. Este verbo es irregular. Entonces lo tenemos que, este verbo no le puedo colocar ed. Tenemos que buscarle la forma en pasado. Ahorita miramos una lista en particular. Understood. Y quitamos este verbo, ya la oración queda en pasado, queda perfecta. The managers understood the situation. Ya está, quedó bien. Y el verbo es irregular, por lo que tuvimos que cambiarlo. Listo. Bring. Este verbo es irregular, entonces lo tenemos que colocar. Cambia totalmente su forma, su morfología. Lo quitamos y ya queda la oración en pasado. I brought some sandwiches. Por último, tenemos este verbo que es regular, muy fácil. Recordemos que si es regular, simplemente se le coloca el ed y ya quedó perfecto la oración. Vamos a leerla. The children called the teacher, ¿cierto? Los niños llamaron al profesor. Many people, este verbo es irregular, entonces lo cambiamos. No le podemos colocar el ed. Many people had multiple jobs. Vamos con este. You, este verbo es regular, se le agrega ed. You started the argument. Usted empezó
la discusión. ¿Ok? Por último, break es irregular, lo cambiamos en su forma pasada. ¿Listo? Ustedes me preguntan, pero yo cómo sé cuáles son los verbos irregulares. Ustedes pueden buscar en Google la lista de los verbos. Aquí están los verbos, su forma base, o sea, su forma en presente. La segunda columna es su forma en pasado. Entonces, por ejemplo, tenemos este verbo que acabamos de ver, que es break. Break cambia a broke, ¿cierto? Entonces aquí quedó broke. Entonces, siempre la segunda forma es la forma del pasado. Ok. Listo. Entonces vamos a llevar estas oraciones que están acá, las vamos a llevar a su forma negativa. Para eso necesitamos un auxiliar. Aquí sí necesitamos un auxiliar, un verbo que nos va a ayudar a llevar esas oraciones al pasado. Entonces, independiente de que el verbo sea regular o irregular, siempre vamos a utilizar el auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? El auxiliar did. Entonces, como es una negación, le colocamos al auxiliar did la partícula not y lo dejamos con el verbo. Notamos que el verbo, al estar con el auxiliar, pierde su terminación. Entonces queda así. The house did not look amazing. Listo, la casa no se veía espectacular. Segundo, vamos a hacer esta mismo auxiliar did, pero vamos a hacerlo con una forma de contracción, con una contracción para que quede así. Understand. Me equivoqué la S. Understand. The managers didn't understand the situation. El verbo queda normal y el auxiliar lo contraímos. Profe, ¿puedo hacer la forma? ¿Puedo hacerlo así o puedo hacerlo así, digamos, en la contracción? Cualquiera de las dos está correcta. Solo que en las contracciones por lo regular se utilizan más en el lenguaje hablado. Ok. Vamos con este I did not bring. Quitamos el verbo para que quede. Yo no traje algunos sándwiches. I did not bring any. Más adelante se lo explico por qué. O lo podemos dejar sin esto. Vamos con the children. Necesitamos auxiliar. Recordemos que este es un verbo que necesita auxiliar. Lo podemos dejar con la contracción y colocamos el verbo. Algunas veces los he visto, a algunos aprendices se les olvida quitarle esto. Hay que quitarle esto, chicos, porque ya el auxiliar está ahí. ¿Listo? Ok. Many people, vamos a dejarlo así, did not have. Dejamos el verbo normal. Mucha gente no tenía varios trabajos. You didn't start the argument. Y por último, it did not break into pieces. Mira, ya quedaron las oraciones con sus respectivas negaciones. Vemos que aquí está el auxiliar. Siempre el auxiliar con los verbos. ¿Qué verbos de pronto no necesitan auxiliar, chicos? De pronto hay unos verbos que son los verbos modales, esos verbos no necesitan auxiliar porque ellos mismos en sí son auxiliares, entonces no le podemos colocar eso. Y obviamente el verbo to be, ya lo vimos que se niega, o sea, utiliza ese mismo se niega, el mismo uso, no necesita auxiliar. Listo, chicos. Y por último, para las preguntas es muy fácil. Ya sabemos que necesitamos el auxiliar, entonces obviamente si es una pregunta, le colocamos el símbolo que es una pregunta y colocamos el auxiliar al principio y quitamos la terminación del verbo, si está la terminación del verbo. Volvemos con did. Lo bueno de did es que me sirve para todas las personas, es muy práctico. Listo. Y volvemos el verbo a su forma normal. Tomamos acá. Volvemos al verbo a su forma normal y colocamos el did al principio.
quitamos el ed y colocamos el auxiliar. Como estos, no estamos iniciando las oraciones, tienen que estar en minúscula. Vamos con este. Doblemos el verbo a su forma normal, a su forma en presente. Colocamos el auxiliar. Aquí lo mismo. El inglés es muy práctico con esto, me gusta mucho por eso. Did. Y por último aquí colocamos el did it break. ¿Listo? Y aquí ya quedan las oraciones con sus respectivas preguntas, las que vimos ahorita. ¿Okay? Obviamente para hacerla tenemos que subir un poquito la entonación. Did the house look amazing? Did the managers understand the situation? Did I bring some sandwiches? Did the children call the teacher? Y así sucesivamente. Listo, entonces notamos acá que los verbos regulares acá, look, call, start, y aquí los verbos irregulares, understand, bring, break, todos ellos necesitan el auxiliar, todos ellos, y ya quedan con sus preguntas. Bueno, vamos a terminar con los usos más básicos del pasado, ¿cierto? Entonces tenemos el primer uso, to refer to an action that happened in the past, ¿cierto? Entonces para referirnos a una acción que sucedió en el pasado. Entonces, I met my girlfriend in 2005. Entonces aquí esta acción ya pasó en el pasado y obviamente nos están refiriendo aquí, nos están dando como un referente. She got her degree last month. Ella ya se graduó el mes pasado, obtuvo su diploma. They ran the marathon a year ago, ¿cierto? Ella corrió en la maratón hace un año. I learned how to drive. Yo aprendí a conducir. ¿Listo? Por último, este les sirve mucho para cuando estemos, por ejemplo, con la línea del tiempo, que son varias acciones que una continúa después de la otra. Este uso les sirve mucho del pasado. Entonces, to describe several actions that were completed in the past, ¿cierto? I went home, had dinner, and sent some emails to my boss. ¿Ya? Entonces, yo llegué a la casa, cené y envié algunos correos. Le envié algunos correos a mi jefe. Y por último, tenemos el último uso. To talk about a definite time in the past. Often we specify when something happened. Entonces aquí siempre especificamos cuándo es que sucede esto. Entonces colocamos los referentes de tiempo que siempre nos van a decir que es en pasado. Okay. Did you watch the film yesterday? I traveled at the end of July. I took my English exam at Sena last month. Entonces acá, viste la película ayer, yo viajé a finales de julio y y yo tomé yo presenté mi examen de inglés en el SENA el mes pasado. ¿Listo, chicos? Entonces esto sería como un recorderis de tanto el uso de las estructuras como de las formas de los verbos en el pasado. Espero que les sirva mucho para consolidar estos conocimientos del pasado y no les dé tanta dificultad. Muchas gracias.